con nosotros. Mateo capítulo 26, versículo 26 al 28 dice: y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Amén. La mano derecha en el corazón. Querido Dios, te ruego en esta hora, habla a mi vida. Ruego que la palabra tuya corra y sea glorificada. Dios, que tu palabra me edifique. Que tu palabra, Señor, me desafíe. Que tu palabra me convenza, oh Dios, y que yo pueda vivir por ella. En este momento, Señor, yo declaro que la palabra tuya es semilla que será sembrada en los corazones. Y que esa semilla es incorruptible, oh Dios, y producirá una vida incorruptible en todos los que la escuchan. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hace 15 días hoy, hace 2 domingos, yo empecé a hablar acerca de la gracia de Dios revelada. La gracia de Dios ha sido revelada por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y empecé a hablar de este tema bajo el título del Sinaí al Calvario. Y hoy quiero continuar con este pensamiento y bajo este mismo título quiero mostrar una segunda parte de esta verdad. Lo que he estado mostrándoles es que el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 17, dice que la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. De manera que en este texto se nos presenta una comparación entre lo que trajo, lo que fue dado por medio de Moisés y lo que trajo el Señor Jesucristo. En realidad es un contraste y existen grandes diferencias entre lo que cada uno de ellos ministró. Por un lado está Moisés y por otro lado está el Señor Jesucristo. Moisés representa la ley y el Señor Jesucristo representa o revela la gracia. Dios utilizó a Moisés y en el monte Sinaí, Moisés dio la ley que Dios le había dado a él. Y Jesús en el monte Calvario manifestó el amor y la gracia de Dios. De manera que por un lado está Moisés, por el otro Jesucristo, por un lado está la ley, por el otro está la gracia, por un lado está el monte Sinaí, por el otro lado está el monte Calvario. Y no solo eso, pero además Jesús nos dice en el texto que hemos leído, en los textos que hemos leído esta mañana y especialmente en el versículo 28, porque y tomando la copa, tomando el vino, él dice: esto es mi sangre del nuevo pacto. Entonces Jesús está diciendo, no solo todo esto que acabo de mencionar hoy él trajo, pero él está diciendo: yo haré un nuevo pacto. De manera que Moisés trajo un pacto que en la Biblia es conocido como el antiguo pacto o el primer pacto, y el Señor Jesucristo trajo un nuevo pacto. Y también podemos hacer un contraste entre esas dos realidades y mostrar cómo el nuevo pacto hecho por el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario es superior al antiguo pacto que Dios mostró a través de Moisés o refrendó a través de Moisés. Ahora, cuando
digo esto, usted tiene en cuenta que la palabra pacto, y es como la mayoría de nosotros entendemos, la palabra pacto es un acuerdo, un convenio entre dos partes. Normalmente se definen los pactos como el acuerdo entre dos personas, en las cuales esas dos personas deliberan y cada una de ellas coloca condiciones, establece prerrogativas, coloca privilegios, hace una negociación con la contraparte y los dos llegan a acuerdos y convenios, y esos acuerdos y convenios terminan convirtiéndose en una ley para la relación de esas dos personas. Así dicen en derecho, lo que se acuerda, lo que se conviene es ley para las partes. Se convierte en ley y es de obligatorio cumplimiento, porque las dos partes voluntariamente decidieron participar de este pacto. Cada uno tuvo la oportunidad de expresar su posición, de expresar sus demandas, y hacen el pacto, y luego esto normalmente es nuestra costumbre, por lo menos en nuestro país, se escribe y se lleva casi siempre ante un notario. El notario coloca un sello y firma, y con ese sello y esa firma el notario lo que está diciendo es: yo doy fe de que estas personas hicieron ese acuerdo con libre voluntad, que son personas capaces. Yo vi los documentos de identidad de ambos, sí corresponden a la identidad de esas personas. Además firmaron y colocaron su huella digital, y esto los compromete. Entonces, cuando usted oye decir en la Biblia pacto, usted piensa que es de esa misma manera. Y entonces uno asume que el pacto con Dios es como cuando uno hace un convenio con otra persona. Pero eso es un error, y es un error, perdónenme el tecnicismo, de anacronismo. Es anacrónico. ¿En qué sentido? No toma en cuenta la cultura ni el tiempo en el que la Biblia está hablando. Está por fuera del tiempo. Y como está por fuera del tiempo en el cual la Biblia habla, lo que está haciendo es aplicar un concepto de hoy a algo que la Biblia dice. Cuando la Biblia habla de pactos, habla en otro sentido. Habla en el sentido de los pactos normalmente, porque también habían pactos entre dos personas. Pero normalmente cuando la Biblia habla de pactos, habla de los pactos que los reyes hacían con su pueblo. Es decir, pactos monárquicos, en monarquías absolutas, lo cual quiere decir una monarquía absoluta. Para definirlo en una sola frase, el rey es el dueño de la vida y bienes de la gente en ese momento. Él decide sobre todo en la vida de las personas, es absolutamente soberano y decide sobre la vida de las personas, y los reyes entonces tomaban decisiones, y a veces había reyes buenos que decían: quiero beneficiar a mi pueblo, y hacía convenios con su pueblo. Ellos no se lo pidieron, ellos no se lo reclamaron, era de la libre voluntad del monarca. Y entonces el monarca establecía condiciones, requisitos, privilegios, demandas, sanciones, consecuencias. Todo lo establecía el monarca mediante decreto. Es en ese sentido en el que la Biblia habla de los pactos que Dios hace con los hombres. Los hombres no tenemos cómo obligar a Dios a que Él se comprometa con algo. Dios se ha comprometido con todos nosotros de su libre voluntad. Bendito el nombre de Dios. En un acto soberano, en un acto de gracia, en un acto de misericordia, Dios decide bendecir a su pueblo. Alabado el nombre de Dios. Dios decide llamar a una persona. Eso es un acto de gracia. De manera que, y esto va en paréntesis,
que cuando usted oye a alguien decir, yo voy a pactar para que Dios me dé tal cosa, porque es que si yo hago esto, Dios tiene que hacer aquello, eso es completamente antibíblico, eso es un atentado contra la soberanía de Dios. Es un atentado contra la misericordia de Dios. Es un atentado contra la gracia del Dios del cielo. Por favor, ayúdenme a predicar porque ya llevo 3 mensajes. Así que dígale al que está al lado tuyo, tú no tienes cómo obligar a Dios. Tú no tienes cómo hacer que Dios haga algo. Porque simplemente tú vas y le dices, Dios, yo hice esto y ahora a ti te toca. Dios dice, a mí no me toca nada. Porque a mí solo me toca hacer lo que yo quiero hacer. Y aquello con lo que yo me obligué. Eso es lo que entendemos como promesas de Dios. ¿Qué son las promesas de Dios? Son obligaciones que Dios contrae con su pueblo de manera voluntaria. No hay nadie que pueda obligar a Dios. Dios hizo pactos con Adán. Dios hizo pactos con Noé. Por ejemplo, Dios le dijo a Noé, y esto fue algo que salió de Dios. Dios le dijo a Noé, Noé, nunca más voy a destruir la tierra con lluvia. Nunca más me ha pesado destruir a todos los seres humanos y haber anegado la tierra completa, porque parece que el diluvio fue universal. Me ha pesado haber hecho eso. Así que Noé nunca más, Noé no se lo pidió en oración. Noé no le dijo, no vuelvas a hacer eso porque estuvo muy mal. Dios dijo, yo no quiero volver a hacer esto. Y voy a colocar una señal de este pacto. Y colocaré un arco. Y todos entendemos que ese arco es el arco iris. Que cuando llueve y ya ha terminado de llover, sale el arco iris. Y cuando vemos el arco iris, recordamos, Dios hizo un pacto. Y Él dijo en ese pacto que nunca más esta tierra será anegada. De manera que pueden haber todas las inundaciones que sea, que nosotros podemos estar tranquilos que así no se acaba la tierra. Se va a acabar con fuego. No con agua. Yo digo, no, con agua nunca más. Noé no le pidió a Dios. Dios lo hizo voluntariamente. Abraham no oró, oh Dios, elígeme, escógeme y haz de mí una nación grande. Dios vio a Abraham y era un hombre perdido, pagano, y Dios lo llamó voluntariamente y dijo, te bendeciré, te engrandeceré, levantaré una nación de ti y a través de ti bendeciré a todas las naciones de la tierra. Pacto abrahámico. En la Biblia hay muchos pactos con Adán, con Noé, con Abraham, con el pueblo de Israel en el monte Sinaí, con David y el nuevo pacto hecho en la sangre del Señor Jesucristo. Aleluya. De todos esos pactos, con Adán, con Noé, se ratifican en el monte Calvario, en el monte Sinaí. Dios toma un pueblo y Dios dice, con este pueblo haré un convenio, haré un compromiso. Y establece un pacto con ellos. Este pacto, yo creo que usted hoy, por favor, tome notas, porque voy a hacer muchas citas bíblicas. He estado diciendo toda la mañana que yo pude haber predicado solo leyendo Biblia esta mañana, porque en realidad es lo que voy a hacer, solo recordar pasajes de la Biblia. Y Dios establece un pacto con el pueblo de Israel, con la nación de Israel. Dios los elige. Y en el monte Sinaí, en el capítulo 20, capítulo 19 y 20 de Éxodo, igual en el capítulo 24, anótelo, Éxodo 19, Éxodo 20, Éxodo 24, Dios le dice al pueblo, estas son las condiciones del pacto. Yo seré vuestro Dios, ustedes serán mi pueblo, dice el Señor. Le está hablando a Israel.
Dice, y ustedes tendrán que cumplir estas leyes. Y les dio los 10 mandamientos. Y le dijo que construyeran un tabernáculo, un lugar de reunión. Y le dijo, ustedes salpicarán, rociarán con sangre las tablas de la ley para confirmar el pacto conmigo. Ustedes me servirán, serán una nación de sacerdotes que llevarán la revelación mía a todos los pueblos de la tierra. Dios no había decidido solo salvar a Israel. Dios lo que decidió fue escoger a Israel con el propósito de que Israel fuera el vehículo para darse Dios a conocer en el mundo entero. ¿Me estoy explicando aquí? Dios no solo quería la salvación para ellos, el Señor quería usarlos como instrumento. Romanos 9 habla de ese tipo de elección para propósito. Dios escoge a la nación de Israel para que ellos cumplan el propósito de transmitir su revelación, de comunicar su revelación al mundo entero. Entonces Dios le dio leyes, y Dios le dio pactos, y Dios le dio promesas, y trabajó con ellos, y llamó solo gente de entre ellos, y con ellos habló y se reveló. Y el pueblo de Israel empezó a entender que Dios quería tener una relación, porque el pacto es una relación de alianza con Dios. Tengo que decir que Dios es Dios de pactos, que la Biblia es un libro de pactos. Por eso la Biblia está dividida en el Antiguo y Nuevo Testamento. Y la palabra testamento, si leen Hebreos 9, significa lo mismo que pacto en griego. Así que lo que está diciendo es el antiguo pacto, 39 libros, y el nuevo pacto, 27 libros. La Biblia es un libro de pactos. Y Dios dice, Israel, yo te llamé. Y allí en el monte Sinaí, Dios firmó un pacto con ellos. Entonces Dios le dio unas tablas de la ley y le dijo a Moisés, toma sangre de animal, sangre de cordero, y tú vas a rociar las tablas de la ley. Y también vas a rociar el tabernáculo, que era una tienda, una tienda de campaña con estas, aproximadamente con estas dimensiones, las dimensiones de este lugar. Y Dios le dice, échale sangre a todo, y échale sangre a los objetos, a los vasos, a los instrumentos del templo, porque sin derramamiento de sangre no se hace purificación. Y por la ley todo es purificado mediante la sangre, dice la Biblia. Y entonces la sangre de los animales sirvió para ratificar lo que Dios había dicho en ese pacto. Y el pacto decía, si ustedes, esta es la condición, si ustedes me obedecen y cumplen mi ley, yo los bendeciré, dice el Señor de gloria. Yo los extenderé. Yo los haré una nación grande, una nación poderosa. Han leído seguramente Levíticos 26. Han leído Deuteronomio 27 y Deuteronomio 28. Esos 3 capítulos resumen la demanda de Dios. ¿Cuál es la demanda para Israel? Obediencia. ¿Obediencia a qué? A la ley de Dios. Si ustedes obedecen, yo me comprometo, dice el Señor, yo me comprometo a bendecirlos. Y cuando yo los bendiga, ¿qué significa la bendición? ¿Me están escuchando? Las personas creen que bendición es Dios te bendiga. Es una forma de saludarnos con decir algo muy lindo. Y está bien, nadie tiene que dejar de hacer algo como eso. Pero la bendición es declarar el bien sobre la otra persona. Es hacerle el bien.
De hecho, algunos dicen que bendecir es decir bien. Decir bien acerca de alguien. Y Dios dijo, si ustedes me obedecen, yo los voy a bendecir. ¿Y qué voy a hacer? Entonces escuche, Dios dice, yo los voy a prosperar. Ustedes se van a enriquecer. Les voy a multiplicar el grano en los graneros. Ustedes van a tener prosperidad, progreso. Si ustedes me obedecen, serán prósperos en el campo y en la ciudad, dice el Señor. En todo lo que emprendan. Luego dice, ninguna enfermedad los tocará. Eso es la bendición, hermanos. Entonces, yo salgo de aquí y digo, esta mañana salí. ¿Y qué tal la reunión? Tremenda bendición. Te sanaste. Fuiste libre. ¿Qué recibiste que dices que fuiste bendecido? Ven, solo para que piensen. Yo sé que sí, que somos bendecidos, pero a veces no sabemos operacionalizar lo que decimos. Cuando yo digo fui bendecido, entonces si por lo menos no fui sanado, ni libre, ni nada de eso, puedo decir, es que hoy aprendí unas cosas que Dios mío, el Espíritu Santo me hizo entender. Y hoy entendí que Dios me habló acerca de tal cosa. Ah, bueno, fui bendecido con eso. Fui bendecido porque yo entré a esa reunión con una angustia existencial y adoré a Dios y entender que Dios está conmigo me quitó la angustia existencial que yo tenía. Fui bendecido. Pero Dios le dice al pueblo, no vas a tener enfermedades cuando yo te bendiga. No vas a tener angustia de ningún tipo. Yo te tendré sano. Escuchen esto tan lindo. Dice, por un camino tus enemigos vendrán contra ti. Eso significa, vendrán organizados. Vendrán unidos, vendrán a hacerte daño. Dice, por un camino vendrán contra ti y por 7 caminos huirán de delante de ti. Yo te daré la victoria sobre tus enemigos. Vamos, alabe a Dios, aplauda. Aplauda fuerte el nombre de Dios. Aplauda fuerte el nombre de Dios. Aleluya. Y eso que solo estoy hablando de Israel. Porque eso es para Israel. Te bendeciré de tal forma. Te engrandeceré. Dice, y sabes, tu esposa será siempre tuya. No habrá adulterio, ni cosa de esa, ni divorcio. Nada de eso. ¿Qué cosa? Y tu esposo será para ti, tu familia será guardada. Y yo te entregaré a las naciones que te rodean y los conquistarás, dice el Señor. Y esa tierra abundante tú entrarás porque yo estaré contigo, dice el Dios de gloria. Si me obedecieres, si me obedecieres. Pero si me desobedeces, entonces es todo lo contrario. Te vendrán todas estas maldiciones. Tendrás enfermedad. Tu esposa estará con otro. Sí, eso le dijeron a Israel. Aleluya. Tu esposo estará con otra. Tus hijos estarán esclavos. Cuando tus enemigos vengan contra ti, tú huirás de ellos. Experimentarás fracaso. Te sentirás en derrota. Y usando una hipérbole, dice, si la hoja de un árbol cae, el sonido que produzca, esa es una hipérbole, el sonido que produzca la hoja de un árbol al caer, te producirá angustia, pánico y temor. Entonces,
Quiere decir que la maldición también tiene que ver con enfermedades mentales, emocionales, angustias. Israel, Dios le dijo eso, hermanos. ¿Y sabe qué hizo Israel? Desobedeció. Vivió en altibajos espirituales. No entendió a Dios. No obedeció su palabra. No cumplió el pacto. Fue desobediente. Todos hemos leído la historia del Antiguo Testamento. Por favor, lea el libro de Jueces. Por si dice y pruébemelo. Bueno, lea todo Jueces. Todo el libro de Jueces. Es un libro cíclico. Es un libro cuya historia se resume en 4 momentos: pecado, castigo, arrepentimiento y liberación. 4 momentos. Y es cíclico. Pasa una vez y vuelve a pasar. Y pasa otra vez y vuelve a pasar. Y el pueblo vivía así de altibajos espirituales, desobedeciendo a Dios. Pecado, castigo, arrepentimiento y liberación. Pecado, castigo, arrepentimiento y liberación. Es cíclico. Entonces, durante el tiempo de los jueces eso sucede. Pero también pasa durante la monarquía. Los reyes eran buenos y después se volvían malos y se alejaban de Dios y construían altares y había idolatría. Y si hay algo que ofende a Dios, es la idolatría. Cuando la gente tiene un Dios distinto, es la violación del primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese pecado ofende demasiado a Dios. Es increíble. Lees la Biblia y lees la letra menuda de la Biblia y te encuentras con esto. Dios toleraba otras cosas, pero cuando el pueblo le ponía a otro Dios, entonces Dios decía: ellos me provocaron a ira con un Dios que no es Dios. Ahora yo no seré su Dios. Ellos buscaron otro Dios, yo no seré el Dios de este pueblo. Cuidado con rendir culto a otro Dios, no importa cómo lo quieras llamar, pero Dios es muy serio con esto, muy celoso de su gloria, de su honor. Y ellos ofendieron una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y entonces Dios tuvo que levantar profetas. Y es así como nace el profetismo en Israel. Los profetas se levantan para hacer una denuncia pública contra el pecado del pueblo. Y los profetas son otra manifestación de la gracia de Dios. Porque escúchenme, cada vez que Dios nos habla, no es más que su gracia tratando de alcanzarnos. Cuando Dios nos amonesta, cuando Dios pone el dedo en la llaga, cuando Dios señala nuestro pecado, no es para avergonzarnos, no es para ridiculizarnos, es porque nos ama, para producir arrepentimiento y salvarnos. Bendito el nombre de Dios. Y Dios levantó a los profetas. Y los profetas siguen diciendo: vuélvanse a Dios, regresen a Dios, no se alejen más de Dios. Los profetas dicen cosas como: vuelvan a la senda antigua, paraos en los caminos. ¿Han leído eso? 16:6 o 6:16 de Jeremías. Paraos en los caminos, preguntad por la senda antigua y andad por ella, dice el Señor de gloria. Le está diciendo a Israel: regrésense. Cuando le dice venid, dice venid luego, dice Jehová, y entremos a cuenta. Isaías 1:18: si vuestros pecados fueren rojos como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Vengan, dice el Señor, siéntense conmigo, vamos a hablar. ¿Qué ha pasado con ustedes? Confiesen sus pecados. 6:16 o 16:6. Jeremías. Senda antigua.
Búsquenlo en uno de los dos, 6:16 o 16:6. 6:16. Confirmaron. 6:16. Y el Señor entonces llama a través de los profetas. Pero sabe, el pueblo no oyó la voz de los profetas. Cada vez que tú vienes a este lugar, cada vez que te sientes lejos de Dios y oyes a alguien predicar la palabra y esa palabra te está confrontando, no es más que la gracia de Dios dándote otra oportunidad, diciéndote no te dejes, no te alejes. El pueblo de Israel no oyó a los profetas y entonces a Dios no le quedó sino la última opción. Tendrán que sufrir las consecuencias de violar el pacto. Y por eso fueron 70 años al cautiverio. ¿Han leído esto? 70 años fueron llevados cautivos. Unos por los sirios y otros por Babilonia. Bueno, los de Babilonia 70 años, los que fueron entre los sirios aparentemente se perdieron en medio de todo eso. Se los llevaron, los hicieron nuevamente esclavos. Y estando esclavos, ¿sabes qué decían ellos? Hemos perdido toda esperanza. Se secaron nuestros huesos. Hay un pasaje precioso en Ezequiel 37, el valle de los huesos secos. Dios le muestra al profeta Ezequiel un valle lleno de huesos secos en gran manera. Es el cráneo de un cuerpo está en un lado, el fémur está en el otro extremo. Los huesos de un esqueleto están esparcidos. No hay esqueletos, hay huesos y están secos. Y Dios le muestra eso al profeta Ezequiel. Y si usted lee el versículo 11, dice: estos huesos son la casa de Israel. Ellos dicen: hemos perecido y se acabó nuestra esperanza. Porque están en el cautiverio, porque están en Babilonia. Y dicen: nos acabamos como nación y nos acabamos como pueblo. Y esa es una visión que profetiza que algo nuevo va a hacer Dios. Porque la visión trata de que el profeta debe hablar la palabra y debe proclamar que de los cuatro vientos sopla el Espíritu Santo y que del valle de huesos secos Dios levantará un ejército grande en extremo. Y lo que Dios está diciendo es: ustedes perdieron la esperanza, pero mi gracia los levantará. Y surge un profeta, Jeremías. Es un profeta exílico y postexílico. Él está en la frontera de esos dos momentos en Israel, entre el exilio y el postexilio. Y en el capítulo 31 de Jeremías, versículo 33, Dios dice: yo haré un nuevo pacto. Alabado el nombre de Dios. Yo le daré otra oportunidad. Eso es gracia. Dios nos da oportunidades. No importa cuántas veces hemos caído y hemos fallado. Dios dice: yo te levantaré. Dice mi Dios. Yo haré un nuevo pacto con ellos. ¿Con quién haré este nuevo pacto? Con la casa de Israel. De manera que la profecía del nuevo pacto en principio es con la casa de Israel. Y Dios dice: estableceré este nuevo pacto con ellos. Y ellos serán mi pueblo. Y yo seré su Dios. Y escribiré mis leyes, no en las tablas de piedra, pero las escribiré en sus corazones. Pero ellos nuevamente rechazaron al Mesías. Y déjenme decirlo escatológicamente,
No me voy a profundizar en eso porque en realidad no es el tema. Hablo en Romanos 9 al 11, 3 capítulos, 9, 10 y 11. Pablo sostiene que Dios eligió a Israel para cumplir un propósito. Y que al final del tiempo, Pablo sostiene, todo Israel, los que vivan en esa época, serán salvos. Porque todos reconocerán que Jesucristo era el verdadero Mesías. De hecho, en estos días, uno de los rabinos más reconocidos de Israel, un rabino de una sinagoga en Nueva York, es muy conocido entre ellos, acaba de decir: el mundo está 98% preparado para la venida del Mesías. Ellos lo están esperando, ellos lo están anhelando. Yo no sé si usted sabe, pero ya ellos están haciendo sacrificios. Yo no sé si usted sabe, pero después de 2000 años produjeron aceite sagrado el año pasado, el aceite que se usa en el templo. Yo no sé si usted sabe que ya existe un rabino que tiene todas las condiciones de sumo sacerdote. Y yo no sé si usted sabe, pero en esto ya hay un grupo de mujeres que han hecho el velo del tercer templo. Todo está preparado. Solo que quien entrará a ese templo no será en primera instancia Jesús, sino el anticristo. Y cuando Él entre allí y ellos se vean engañados, entonces se acordarán de aquel a quien traspasaron hace 2000 años. Pero ¿saben? El Nuevo Testamento, Jesús, Pablo, el escritor de Hebreos, toman la frase nuevo pacto y le hacen una lectura evangélica a eso. Cuando digo evangélica no me refiero a evangélicos de hoy, me refiero a una lectura desde las buenas nuevas, desde las nuevas de la nueva, de que Dios perdona el pecado. Y por eso Jesús dice en el texto que hemos leído: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de sus pecados. Alabado el nombre de Dios. Para perdón de los pecados, para el rescate del perdido. Y bendito el nombre de nuestro Dios. Pablo dice: nosotros somos ministros de este nuevo pacto. No del pacto de la letra, ni del pacto de la ley, ni del pacto hecho por obras. Somos ministros de un nuevo pacto, hecho en la sangre del Cordero Jesús. Aquí Moisés tomó la sangre de un animal y roció las tablas de piedra, y roció con ellas el tabernáculo, roció con ellas los instrumentos del templo. Dios, a través de Jesucristo, tomó a los creyentes y con la sangre de Cristo roció nuestras vidas y nos ha hecho templo vivo del Dios eterno. Un nuevo pacto con una mejor sangre. Anote Hebreos 8 y Hebreos 9. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto, y está hablando de Cristo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. A ellos se les dijo: si obedecen,
serán una nación grande, próspera, y llevarán la revelación a otros. A nosotros se nos dice, serán perdonados, tendrán vida eterna y entrarán al santuario eterno, no al tabernáculo físico, pero entrarán a la mismísima presencia de Dios. Alabado el nombre de Jesús. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en su mente y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo, y ninguno enseñará a su prójimo. Wow. ¿Sabe qué está haciendo Dios? Está cambiando la disposición en el nuevo pacto. Mientras en el antiguo pacto leías la ley y tenías que salir a obedecerla, en el nuevo pacto el Señor dice, yo pondré la ley en el corazón. Yo estableceré mis normas dentro de ellos. Ellos me honrarán, ellos me servirán, ellos vivirán para mí, me obedecerán, pero porque yo pondré en su corazón la ley. Porque, escuche, aquí está tal vez el secreto. Mientras ellos tenían que obedecer, nosotros lo que tenemos que hacer es creer. La demanda del pacto para nosotros es fe. Y voy a decir algo que yo sé que cuando lo digo suena a herético, a una herejía. Pero antes de juzgarme como hereje, revise la Biblia y revise todo lo que estoy diciendo. La condición del pacto no es ser santos. La condición del pacto es creer. Porque el que quiere ser santo sin creer, ni santo ni fe. Pero el que cree en el Señor Jesucristo será transformado en una nueva criatura. Y cuando es hecho una nueva criatura, tiene un nuevo corazón, una nueva voluntad, una nueva disposición y camina hacia la santidad. Aquí está el problema de algunos que se sienten en una banda rodante. Pastor, no avanzo ni un milímetro. Pastor, me esfuerzo y quiero, pero no avanzo. Y Dios dice que estás viviendo como en el antiguo pacto. Quiero obedecer. Obedecer sin creer jamás lo vas a lograr. Primero tendrás que creer. Y creer no intelectualmente. Yo no sé si puedo explicar la diferencia. Dios me ayude. Porque a veces uno cree que es asentir con la mente que una cosa es verdad. Y eso es creer. No, eso es una fe intelectual. Eso es como si yo digo, esa silla yo sé que me puede soportar. Esa silla. Y yo sé que me puede soportar y creo que me puede soportar. Entonces Freddy me dice, pastor, ¿y por qué no te sientas? No sé, yo sí creo, pero no sé. ¿Y si se parte? Entonces esa fe intelectual, fe de la que Dios espera, es que usted dice, yo sé que me puede soportar y me siento y descanso sobre ella. Confío en que no se va a partir. Plenamente es descargar todo mi cuerpo y todo mi peso sobre la silla. Descargue todo su peso sobre el Señor Jesucristo. Confíe en lo que Él hizo. Dígale, oh Dios, yo no voy a poder en mi fuerza, pero lo que tú hiciste es suficiente.
Oh my Jesus. Y confía. Es tremendo. Pablo lo dice, Gálatas 2:20. Pablo dice, lo que ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en mi cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Sabe? Esa es la confianza que Dios espera. Dios dice, niégate a ti mismo, renuncia a que tú lo vas a lograr. Deja de creer que tú puedes, Jackson, deja de creer que tú puedes. Y empieza a decir, confío en ti, me siento en ti, reposo en ti, en lo que tú hiciste. Y si tú lo hiciste, yo voy a poder. Eran dos hermanos. Algunos de ustedes conocen esta historia. Eran gemelos idénticos. Idénticos. Eran dos gotas de agua. Se parecían demasiado. No había distinción entre ellos, salvo que el uno era un delincuente perdido en vicios y el otro era un cristiano consagrado. Pero si usted los hubiera visto, usted no podía distinguir al uno del otro. Un día el cristiano está en su casa y mientras está orando, desesperadamente alguien toca. No sé si eso se daña. Necesito la gráfica. Toca desesperadamente y cuando el cristiano abre, es como si se estuviera viendo en un espejo. Era su hermano, el gemelo idéntico. Pero este viene corriendo desesperado con sus ropas manchadas de sangre. Está salpicado de sangre toda su ropa. Y dice con angustia, acabo de matar a un hombre y la policía viene tras mí. ¡Ayúdame! Y su hermano pensó, ¿qué hago? Y lo único que hizo fue que se despojó de su ropa y se la dijo, dame tu ropa, toma la mía y yo me pongo la tuya. Y luego resguárdate, escóndete allí atrás en el apartamento. Así que cuando la policía tumbó la puerta y encuentra a este hombre al que ya habían visto y lo encuentra, son idénticos. Y le ven la ropa manchada de sangre. No tuvieron que preguntar, dijeron, este es el criminal. Lo capturaron. Lo empezaron a procesar. Le preguntaron, ¿cómo te declaras de estos crímenes que te estamos acusando? Él simplemente decía, yo lo único que sé es que yo tengo que pagar por esos delitos. Pero ¿eres culpable o inocente? Yo lo único que sé es que yo tengo que pagar por esos delitos. Lo procesaron. Había muchos testigos. Todos decían, claro, es él. Y tenían sus ropas manchadas con sangre. Es él. Todo lo incriminaba. Lo sentenciaron a la muerte. Porque su hermano tenía un prontuario. Lo sentenciaron a la muerte. El día que lo van a ejecutar, le dieron una última voluntad. Y él dijo, permítanme escribir una carta. La sello. Y por favor, solo entréguenla después que me hayan ejecutado. Antes no. Lo ejecutaron y nombraron un oficial del tribunal para que llevara la carta. Cuando este hombre lleva la carta, toca en el lugar y le sale a recibir a alguien, él se sorprende. Eran 2 gotas de agua. A este al que le va a entregar la carta es idéntico al que acaban de ejecutar. Le entrega la carta. Digo, yo soy su hermano. Cuando este hombre abre la carta, solo decía esta frase: hoy con tus ropas yo muero en tu lugar. Tú con mis ropas vive como yo viviría. Pablo lo dijo de esta manera.
y por todos murió, para que los que viven no vivan ya para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Este hombre se desplomó, lloró, fue al tribunal, fue ante el juez, le rogó, le dijo al juez: juez, ustedes cometieron un error. Ustedes mataron a un inocente. Quien murió era mi hermano, él murió en mi lugar. Yo fui quien cometió todos esos delitos. Por favor, júzguenme a mí, ejecútenme a mí. El juez le dijo: no podemos hacerlo. Ya todos esos delitos fueron juzgados. Y es principio de derecho universal que no se puede juzgar dos veces por el mismo delito. Cosa juzgada le llaman en derecho. No podemos juzgarte porque ya, cosa juzgada, porque ya esos delitos fueron juzgados. Isaías 53 dice: por su llaga fuimos nosotros curados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Ninguna condenación, Romanos 8, hay para los que están en Cristo Jesús, porque ya él pagó por nosotros. Ese hombre llegó a su casa y de rodillas dijo: Dios, ayúdame. Agarró toda su ropa, la botó y agarró la ropa de su hermano y la comenzó a usar. Ahora, cuando alguien venía y le decía: vamos a consumir droga, vamos a consumir licor, vamos a cometer delitos, él decía: mi hermano no haría eso. Tu hermano Jesús no haría algunas cosas que nosotros hacemos. Mi hermano no haría eso. Él te salvó. Él te vistió de justicia. Él te limpió y puedes vivir para la gloria de su nombre. Gracias, Señor, por tu gracia. Levante sus manos. Podemos entonar este cántico. Sublime gracia. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu bondad. Gracias por tu fidelidad. Gracias por colocar una nueva disposición regente en mi vida. Gracias por tu Espíritu Santo, que me dio un nuevo corazón. Puedo vivir para la gloria de tu nombre. Mientras están dando gracias, sé que hay personas aquí que no tienen a Jesús en su corazón. Me has oído hablar de tantas cosas. Cité tanta Biblia. Usé el lenguaje bíblico del 60 y probablemente dices: no entendí mucho. Hablo con los nuevos. No entendí mucho de lo que este predicador dijo. Te sintetizo en un minuto lo que dije. En la cruz del Calvario, por medio de la muerte de Jesús, Dios proveyó para ti salvación eterna, perdón de tus pecados, vida eterna. Ya no tienes por qué temer al infierno si tienes a Cristo en tu corazón. Pero la condición es creer. Tienes que creer. ¿Estás listo? Ven, Jesús te llama. Ven, a esos amigos, amigas, vengan. Jesús les llama. Él quiere entregarle una